a la decadencia estadounidense le va a suceder un mundo bipolar, donde un bando va a ser liderado por China, secundado por Rusia y tal vez los BRICS, y el otro mundo es obviamente la anglósfera, que aunque en decadencia todavía va a conservar gran parte de su poder, y ese va a ser el mundo que nos viene. Y esto ha hecho un poquito pensar, ¿no? Ya a Zelensky se le bajó un poco la calentura, ya lo está pensando dos veces, porque Rusia, aparte Putin ordenó fabricar esto en masa y está preparando un ataque masivo con estos nuevos misiles a Kiev, sobre todo a objetivos políticos. No quiere decir que nosotros tengamos que ser borregos, pues, o sumisos. Por eso, lamentablemente, porque en Latinoamérica nuestras élites están jugadas a una potencia. Algunas están jugadas a los intereses estadounidenses, otras están jugadas a los intereses europeos. Mira cómo lo tiene la Comunidad Europea de Latinoamérica, el Mercosur. Más de 25 años, creo, ahí negociando, y hasta ahora se hacen de rogar. En este mes de noviembre del año 2024 nos llegan noticias sorprendentes del frente ucraniano, en el cual el presidente saliente Biden ha dictado una orden en la cual autoriza por fin a Ucrania a utilizar sus misiles de largo alcance para alcanzar territorio ruso en profundidad, violando una de las últimas líneas rojas que quedaban en este conflicto y que obviamente exponen a una mayor escalada por parte de Rusia. Entonces mucha gente se sorprendió, decía, pero qué raro, qué pasó, por qué Biden dicta esta orden justo ahora cuando está a punto de irse del gobierno, por qué razón dicta una orden que evidentemente pone al mundo entero al borde de una tercera guerra mundial por la escalada, o será más bien una trampa que le pone a Trump para impedir que Trump pueda lograr la paz con Ucrania. Es por eso que en este video vamos a analizar los motivos que pueden haber llevado a Biden a dictar esta orden, cuál fue la reacción rusa a esta acción por parte de Estados Unidos y sus aliados, y cuáles son los escenarios que se abren en los próximos meses de cara a la llegada de Trump en enero al poder. ¿Será que Trump logrará alcanzar la paz en Ucrania o esto más bien será una escalada sin fin hasta la Tercera Guerra Mundial? Quédate y te cuento más. Antes que nada, mis queridos amigos, yo quiero dar un contexto respecto a algunos conceptos básicos sobre teoría de negociación, porque esto nos va a ayudar mucho a entender, digamos, las actividades, las acciones, las conductas de los protagonistas del drama ucraniano. En negociación aprendemos que hay dos tipos de negociación: la integración, la negociación distributiva y la integrativa. La distributiva es de suma cero, el famoso regateo, lo que yo gano en descuento tú lo pierdes, y la integrativa, en la cual los dos nos sentamos a tratar de buscar fórmulas que nos satisfagan mutuamente, inclusive a veces más allá de nuestras expectativas iniciales. Otro aspecto importante a entender son los famosos anclas psicológicos. Es decir, si yo entro en una negociación, digamos, y sé que el mínimo precio que yo estoy dispuesto a recibir es 100, pues yo no empiezo negociando en 100, yo empiezo exagerando. Entonces lanzo primero mi primera oferta pues por 300, exagerando, para que la otra parte anclarla psicológicamente en esa cifra y le resulta difícil regatearme a debajo de 100, ¿no? Entonces me va a regatear, pero de repente hasta 200 máximo, con lo cual estoy muy arriba de mi mínimo que había planeado recibir. Lo otro también importante es que los intereses no son lo mismo que las posiciones. Es decir, en una negociación yo puedo gritar, puedo amenazar, puedo fintear, simplemente para influir en tu estado de ánimo, hacerte creer que estoy más fuerte de lo que realmente estoy. Y es parte de la estrategia de negociación. Pero eso no quiere decir que esos sean mis intereses. Mis intereses están siempre ocultos. No confundir mi acción, mi conducta con intereses. Y finalmente también entender que en la negociación las alternativas te dan poder. O sea, si yo negocio un trato con un potencial cliente y es mi único cliente, mi única opción, yo me voy a ver muy desesperado. Y con tal de cerrar un trato voy a ceder mucho, más allá de lo que debería. Pero si yo hice mi tarea antes de negociar y busqué otros potenciales clientes, y este señor es uno de 3 o 4 alternativas que yo tengo, que las tengo también ya trabajadas, entonces voy a negociar más relajado, más tranquilo. No me voy a dejar influenciar por, digamos, toda la histriónica de mi oponente. Entonces básicamente es eso lo que yo quería comentar, y esto es todo un juego de intereses, ¿no? A veces hay gente, digamos, temporalmente que se unen, A con B se unen contra C y D, pero luego en otra etapa de la negociación A más bien hace alianza con D contra C y B, y esto pasa mucho, es muy dinámico, no es lineal, no es maniqueísta, no hay buenos contra malos, esto es mucho de teoría de juegos, ¿ok? Diciendo lo mencionado, pasamos a analizar esta situación en el frente ucraniano.
En primer lugar, mi querido amigo, nosotros lo que tenemos que entender es que en Estados Unidos, a pesar de la historia que se nos ha contado, Estados Unidos es un país que tiene políticas de Estado muy claras. Y esas políticas de Estado se mantienen, gobierne quien gobierne. Estados Unidos en este momento tiene un objetivo nacional que es sostener su hegemonía a cualquier precio porque está siendo amenazada por el eje oriental, encabezado por China, rival económico, Rusia, rival militar, y los BRICS como un complemento a eso que desafían al famoso G7. Entonces, Trump intentó primero una guerra arancelaria contra China, no funcionó en ese momento. ¿Okay? Luego entra Biden con otro enfoque y dice, bueno, yo también quiero derrotar a China. Sabemos que China es el principal rival estadounidense, pero para que China, digamos, se quede aislada y sola cuando la ataquemos, vamos a primero hacer colapsar a su único aliado poderoso, Rusia. Entonces vamos a generar una guerra de desgaste contra Rusia para que, así como en los 90, colapse como la Unión Soviética. Y entonces se pusieron a expandir la OTAN hasta el punto tal que prácticamente obligaron a Rusia a reaccionar en el 2020. Con lo que ya sabemos, la guerra en Ucrania. Se intentó hacer una guerra de desgaste demográfica, financiera, militar, para que Rusia, con una derrota dolorosa, prácticamente no solo colapsara, sino se balcanizara. Ese era el objetivo de Biden y compañía. No lo han logrado. A la fecha de este video, noviembre de 2024, Ucrania está convencionalmente derrotada. Todos los días y todas las semanas Rusia avanza en el frente. No hay nada que hacer, es un caso perdido. Por lo tanto, ahora viene Trump con otro enfoque. Trump anuncia, voy a hacer la paz con Rusia, la guerra en Ucrania debe acabar. Y muchos ingenuos, muchos ternuritas que se creen el cuento de la izquierda y de la derecha en Estados Unidos, dicen, ah, sí, bravo, Trump es el hombre de la paz, la paloma es la paz. Mentira, simplemente Trump trae otro enfoque, otro plan. Trump simplemente dice, mira, ¿para qué voy a hacer una guerra con Rusia que no ha funcionado si puedo atacar directamente a China, pero esta vez con esfuerzos renovados? Entonces, Trump trae el enfoque de dividir a los BRICS. Voy a hacer la paz con Rusia para dividir a los BRICS. Voy a acercarme a Rusia para que China se quede aislada. Y ahora sí voy contra China. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué Biden autoriza esos misiles en este momento? Los misiles de largo alcance contra Rusia. Porque de alguna manera, como se viene la negociación, de hecho, Trump va a propiciar esa negociación ahora en enero y febrero, quiere que Estados Unidos y Ucrania se sienten en la mesa pues en mejores condiciones, pues. ¿Y qué puede ser mejores condiciones si Ucrania en este momento, gracias al permiso estadounidense, puede usar todas sus armas occidentales atacando territorio profundo ruso para desmoralizar a la población rusa, para desmoralizar a las tropas rusas y ridiculizar la línea roja de Putin? Es decir, esto obviamente le va a permitir a Ucrania negociar mejor, obviamente, ¿no? Esa es la idea, esa es la intención de lo que se está haciendo. Es decir, en este momento Biden y Trump están jugando un poco en pared, pues por lo visto sí, aunque en las cámaras se nos haga decir que son enemigos irreconciliables, ¿no? La verdad, yo me voy más por esa hipótesis. ¿Okay? Obviamente nadie tiene bola de cristal, la historia y el tiempo dirán por dónde realmente fue el asunto, pero todo me hace pensar en eso. Todo eso me hace pensar porque Biden ya está de salida, no tiene nada que hacer y de alguna manera le está haciendo el trabajo sucio a Trump, para que Trump no quede mal, policía bueno y policía malo, clásica estrategia gringa. Pues Biden está haciendo esta labor sucia y Trump va a cosechar, Estados Unidos va a cosechar cuando se siente a negociar como representante de Ucrania en enero y febrero. ¿Ok? Esa es la razón de por qué ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en este momento. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Rusia, de Putin, a esta provocación? Ucrania ha lanzado sendos misiles ATACMS estadounidenses, Storm Shadow inglés y Scalp francés a la retaguardia rusa en la región de Kursk, en la región de Briansk. La reacción de Putin fue lanzar un misil intercontinental de largo alcance llamado Oreshnik, con capacidad nuclear, pero lo lanzó con 6 cabezas convencionales explosivas. Es un misil hipersónico en toda regla, o sea, una velocidad de Mach 10 y que no puede ser interceptado por los sistemas antimisiles estadounidenses o occidentales. Con lo cual ha demostrado la capacidad y la disposición de poder usar el armamento más efectivo y pesado que dispone Rusia. Y esto ha hecho un poquito pensar, ¿no? Ya a Zelensky se le bajó un poco la calentura, ya lo está pensando 2 veces, porque Rusia, aparte Putin ordenó fabricar esto en masa y está preparando un ataque masivo con estos nuevos misiles a Kiev, sobre todo a objetivos políticos, ya no militares. Si va a buscar atacar ahí donde crea que están reunidos el Congreso ucraniano o el propio Zelensky, ahí van a lanzar esos misiles, que tienen capacidad de penetración antibúnker, ¿no? Entonces, esa es la situación al día de hoy, una escalada en toda regla, pero que Rusia sabe que no le conviene porque obviamente
obviamente pues la guerra convencional la está ganando. ¿Para qué la conviertes en una guerra nuclear? No tendría sentido, excepto si Occidente le suministra armas nucleares a Ucrania, en el cual sí Rusia se vería obligada a usarlo. Pero esperemos que la locura no llegue a tanto. Y entonces nos damos cuenta que en este conflicto de Occidente contra Rusia y aliados, ningún bando quiere ceder. Nos damos cuenta que la OTAN en general está dispuesta a seguir invirtiendo, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere reconocer que su ahijado ucraniano ha perdido esta guerra convencional en toda regla, pero Rusia tampoco quiere ceder, no quiere sentarse a negociar mientras hayan ucranianos en la región de Kursk, y Rusia quiere seguir avanzando. Entonces nos preguntamos, ¿no?, ¿hasta dónde llegará esto, ¿no? ¿Por qué razón ninguno cede? Porque para ambos bandos esta guerra es existencial. Si la OTAN perdiera esta guerra, sería el inicio de la desbandada de la OTAN. Sería la demostración de que la OTAN no sirve para nada, no sirvió para proteger a nadie, y entonces muchos países probablemente la abandonen. Y si Rusia perdiera esta guerra, que es una guerra en su zona histórica, Ucrania siempre fue rusa, y está en su frontera, Rusia corre el riesgo también de volver a colapsar como en los 90 y balcanizarse esta vez. Entonces por esa razón ningún bando quiere ceder. Ahora, ¿qué hace especial esta guerra? Es muy parecida a la guerra de Corea. A mí me da mucho déjà vu con la guerra de Corea. Recordemos que la guerra de Corea fue una guerra en la cual los dos bandos intervinieron. Primero el norte, apoyado indirectamente por la Unión Soviética, invade el sur, avanzan hasta la parte de Busan, al sur, y cuando están a punto de ganar la guerra interviene Estados Unidos. Invade y el norte, los norcoreanos retroceden hasta casi la frontera con China. Cuando China percibe el peligro, interviene directamente con millones de soldados y al final logran una zona de, digamos, de impasse ahí en el paralelo de división del país. Entonces esta guerra nunca acabó, nunca hubo un tratado de paz, solo hubo un armisticio y terminó en una división del país. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca la frontera con Rusia, en la zona de Vladivostok, en una zona de China también, cerca del río Amur. Entonces obviamente ninguna potencia quería darse el lujo de perder esta zona Waffen, zona tampón, y esa fue la razón. Es por eso que siempre de un inicio de este canal yo he anunciado que la guerra de Ucrania va a acabar similar a la guerra de Corea, con una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, lamentablemente para los ucranianos por haberse comprado un pleito ajeno. ¿Y qué hacer ante el estilo negociador de Trump? Ya lo conocemos del gobierno número 1, ¿no es cierto? En este gobierno número 2 obviamente es un Trump recargado, ¿no? Ni siquiera ha entrado al gobierno y ya está lanzando sus amenazas arancelarias a México, a Perú, a China, a Europa, a Canadá, es decir, a tutti limundi. ¿Y esto por qué? Lo que yo dije al inicio del video, ¿no? Él te ancla arriba, o sea, él te amenaza, él te bulea, como que te cogiera del cuello, pues, ¿no? Te lanza sus amenazas, te dice lo que te va a pasar si no le haces caso, si no obedeces a sus órdenes, que si quieres tratos con Estados Unidos tienen que ser bajo las reglas estadounidenses y favoreciendo los intereses estadounidenses. Yo lo entiendo. De patriota latinoamericano a patriota estadounidense, respeto a Trump. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que ser borregos, pues, o sumisos. Por eso, lamentablemente, porque en Latinoamérica nuestras élites están jugadas a una potencia. Algunas están jugadas a los intereses estadounidenses, otras están jugadas a los intereses europeos. Mira cómo lo tiene la Comunidad Europea Latinoamérica, el Mercosur. Más de 25 años, creo, ahí negociando. Y hasta ahora se hacen de rogar para un tratado de libre comercio. Para que veamos cómo nos ven, ¿ve? Por los subsidios a los agricultores europeos y todo esto, ¿no? Entonces Trump es así, Trump es rudo, porque pues es un hombre de negocios exitoso. Así le ha funcionado en toda la vida y así lo va a hacer siempre. ¿Qué debemos hacer en Latinoamérica? Lo ideal sería unirnos. Si nosotros fuéramos una federación de los Estados Unidos latinoamericanos, Trump nos respetaría, Trump no nos podría pisotear y humillar. Pero como somos desunidos, pues nos aplica el divide y reinará. Ahora, sé que unirnos es muy difícil y muy lento para concretar. Por lo menos, ¿qué deberíamos hacer? Diversifica opciones. Lo que se habla en inversión, ¿no? Diversifica tus opciones. No tengas todos los huevos en una sola canasta. Pero lo que pasa es que muchas de las élites latinoamericanas hasta ahora creen que los únicos mercados en el mundo son Europa y Estados Unidos. Recién están descubriendo Asia. Los pobres peruanos recién se dan cuenta que existía un país que se llamaba China que te puede comprar 3 o 4 veces lo que te compraba Estados Unidos o Europa. Recién se dan cuenta que existe. Lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos un sesgo, ¿no? Creemos que nosotros estamos por encima de África, de Asia, y estamos totalmente equivocados, totalmente equivocados. Nosotros estamos recontra atrasados versus los extremos orientes. Te estoy hablando no solo de China, te hablo de Indonesia, de la India, de Tailandia, de Malasia, de Vietnam. Muchos latinoamericanos se pelean por bien quién tiene la ciudad más modernita, ¿no? La mini Nueva York. Compárate con Yakarta, compárate con Ho Chi Minh, compárate con Manila,
con Bangkok. Googlea un poco y te vas a dar cuenta que estamos en nada. No somos tan importantes como nos queremos pensar ni tan desarrollados. Solo somos 600 millones. África son 1.400 millones. Entonces, por eso digo, mi querido amigo, tenemos que empezar a diversificar. El mundo es grande. Tenemos que diversificar nuestras opciones. Si se nos cierra una puerta, pues tenemos la otra. ¿Cuál es el problema? Tenemos que romper nuestros paradigmas occidentalistas que toda una vida hemos tenido y empezar a ver el mundo amplio con todas sus oportunidades. Bueno, y un ejemplo de lo que estoy mencionando es la famosa negociación entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea por un tratado de libre comercio. Llevan negociando más de 20 años, y hasta ahora no se firma ese tratado. ¿Por qué razón? Porque todos conocemos las regulaciones y el proteccionismo a su sector agrícola de Europa, ¿cierto? Y ahí van Brasil y Argentina rogando a los europeos para cerrar un trato. Y no se dan cuenta que al otro lado del Océano Índico está todo un área que se llama Sudeste Asiático, que es un mercado inmenso, casi el tamaño de Europa. Estamos hablando casi 1.000 millones de personas solo en el Sudeste Asiático. No estoy contando ni a China ni a India. Solo Sudeste Asiático, Indonesia, Filipinas, la Indochina, Singapur y la capacidad económica que tiene eso. Imagínate ese mercado. En Perú recién están descubriendo que existe un país que se llama China con una capacidad de inversión tremenda. Recién se están enterando los empresarios peruanos que existe un mercado tremendo. China firmó un tratado de libre comercio con Perú y Chile. Miren, las inversiones están llegando. En 3 años y medio construyeron un megapuerto, dándole una cachetada con guante blanco a los ineptos burócratas del gobierno peruano que se demoran décadas en hacer obras corruptas. En Bogotá están construyendo el primer metro de la ciudad de Bogotá en tiempo récord, lo que se demoró décadas para construir en Bogotá. Ese es el ritmo chino de trabajo que debemos aprender de meritocracia y profesionalismo. Dejarnos de tonterías. Tenemos mucho que aprender de Asia, pero debemos dejar nuestro europeísmo de pensar que todo es Europa, Estados Unidos y sin ellos no existe el mundo. Falso. Entonces ahí tenemos mucho por reflexionar y por aprender. Para cerrar, quiero analizar una frase muy mencionada en redes últimamente que habla del mundo multipolar, ¿no? Es decir, al mundo unipolar de los años 90 con Estados Unidos como el único hegemón, se supone que va a acontecer un mundo multipolar donde haya más equidad en el poder de entre los países, ¿no? Haya un mundo más justo. Lamento ser aguafiestas y decepcionarte, mi querido amigo, pero eso no ocurrirá, nunca ha ocurrido. El mundo siempre ha sido o bipolar o unipolar y esta vez no creo que sea la excepción. A la decadencia estadounidense le va a suceder un mundo bipolar donde un bando va a ser liderado por China, secundado por Rusia y tal vez los BRICS, y el otro mundo es obviamente la anglósfera, que aunque en decadencia todavía va a conservar gran parte de su poder, y ese va a ser el mundo que nos viene. Es decir, no comamos cuentos, pero tratemos de, en base a ese realismo, plantear estrategias que nos permitan alcanzar el desarrollo jugando a dos bandas, jugando con la ambigüedad estratégica. De hecho, habrá un tercer bando más pequeño de países potencias regionales que tienen su propio juego, como la India, como Brasil. Pero la Latinoamérica hispana no va a tener su propio juego si no logramos unirnos, ¿no? Como decía el presidente Perón de Argentina cuando hablaba del año 2000, ¿no? El año 2000 encontrará la Latinoamérica unida o subdesarrollada o miserable. Pues yo voy a parafrasearlo con el año 2100, ¿no? El 2100 nos encontrará, o 2050, nos encontrará unidos y fuertes, o desunidos y miserables como siempre hemos sido. Ahí tenemos el dilema y la tarea para la nueva generación de políticos en nuestra Latinoamérica. Muy bien, mi querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. El presidente Biden ha autorizado a Ucrania a atacar con misiles de largo alcance territorio ruso en profundidad. Esto no es un gesto de locura, ni mucho menos. En política a esos niveles no existen estas cosas. Básicamente Biden y Trump están jugando en pared, como siempre lo han hecho los demócratas y los republicanos. No comamos cuentos de divisiones en la política estadounidense. Simplemente que cuando Trump llegue al poder en enero del 2025 y se sienta a negociar con los rusos, quieren que Estados Unidos esté en una mejor posición negociadora y obviamente que los ucranianos estén haciendo ese trabajo sucio, escalando el conflicto. Eso va a ayudar mucho y si se sostienen en curso, mucho más todavía. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. En negociación, los gestos, la estrategia y las opciones son parte del juego y el tira y afloja para conseguir mejores resultados. Trump es una persona
que viene de los negocios, negocia rudo y ya lo ha demostrado en su primer gobierno. Y obviamente no va a ser la excepción esta vez, ¿no? Latinoamérica tiene que estar preparada para una nueva etapa de amenazas, de sanciones, de aranceles, etc. Y la única manera de estar mejor preparado es buscar opciones. Dejemos de hacer el ridículo rogando a los europeos para que firmemos un tratado de libre comercio como lo hace Mercosur. Y miremos otros mercados, mi querido amigo. El mundo es más grande de lo que parece. Dejemos ese europeísmo que nos hace tanto daño y dejemos a Europa y Estados Unidos quedarse encerrados en sus fronteras como la dinastía Qing del siglo XIX colapsará bajo el peso de su propia ineficiencia y ineptitud. Mientras el mundo sigue de largo modernizándose, la tecnología no se va a detener porque Europa o Occidente se cierren en sus fronteras, eso no existió nunca. Entonces en Latinoamérica aprendamos eso y recordemos que la unidad es la base para que nosotros podamos ser más fuertes. Para que Latinoamérica algún día seamos protagonistas tenemos que estar unidos. Y solo nos vamos a unir si aprendemos a amar lo nuestro, si nos conocemos y amamos lo nuestro y empezamos a aplicar y aprender las cosas que funcionan como en el sudeste asiático. Ese es el camino correcto y por eso nació este canal, para compartir estas ideas con ustedes. Los veo en el siguiente video. Si te ha gustado este contenido, compártelo por favor. Te mando un gran abrazo y recuerda que nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.